no modifico la que está en el campus, porque es la que vamos a seguir usando, salvo que me informen que haya alguna dificultad con el servidor, entonces, bueno, después la cambiaremos. Usaremos otra herramienta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer de lo último que estuvimos viendo? No. Perfecto. Para hoy, ustedes tenían de tarea revisar todo lo que habíamos estado viendo en cuanto a estructuras de datos y preferentemente también repasar todo lo que habíamos visto de arreglo y leer lo que vamos a dar hoy, traerlo leído, que era justamente avanzar un poquito más con arreglos, ver arreglos bidimensionales y poder arrancar ya en la clase de hoy a presentar, aunque sea lo que es un registro. Entonces vamos a ir comenzando y a medida que me van pidiendo ingreso, los voy agregando. Vamos a compartir pantalla. Vamos a minimizar esto. Y vamos a arrancar con lo que ya habíamos estado viendo la semana pasada. Repasemos. Esta unidad la recomendamos no darla del libro, sino desde este apunte tenían que leer. Habíamos comenzado con arreglos, habíamos comenzado con arreglos, habíamos visto este ejercicio, habíamos mencionado lo que era una estructura de datos arreglo. Es un conjunto finito y ordenado de elementos. Ordenado porque es el orden lógico, la posición que ocupa el elemento dentro del conjunto. Finito porque se trata de una estructura de datos estática. Y habíamos visto un ejemplo. El ejemplo piloto que estamos manejando son las notas de tareas de un conjunto determinado de alumnos. Entonces, la base de esto, la base de este nuevo tema, es justamente que en nuestra cabeza todo esto que vemos nos sirve para ver cómo vamos a administrar los datos en la memoria en relación a las operaciones que queremos. Entonces, va a haber muchas maneras de resolver lo mismo. Nosotros vamos a tratar de ir buscando la mejor. Entonces, lo primero que vimos fueron los arreglos unidimensionales, porque los elementos dentro del conjunto, para identificar a un elemento, requieren de un índice. Y habíamos visto cómo se declara y vimos justamente ese nuevo pensamiento de decir, bueno, yo quiero tener todas las notas en la memoria. ¿De esto alguna pregunta? ¿Alguien hizo algo de esto y tiene alguna duda? ¿Le surgió alguna duda? Porque ahora vamos No. a avanzar un poco más, si no. Perfecto, gracias. Fíjense, vamos a avanzar con lo que vimos hasta ahora, porque esto es lo nuevo que se viene. Ustedes van a tener una situación problemática y van a tener que decidir para resolver qué usar, para administrar los datos en la memoria. Después, para llegar al resultado es todo lo que ya aprendí. Entonces, tengo que aprender a manejar estas estructuras de datos.
Dice, dadas las notas de las tareas 1, que hasta acá era lo que ya teníamos antes, y ahora me dice las tareas 5 realizadas en semana 3 y 7 del aislamiento social por COVID-19 para los alumnos, para los 63 alumnos de un curso. Calcular y mostrar el promedio general del curso. Entonces, bajo la idea que tenemos nosotros, vamos a hacer así, vamos a abrir un pizarrón. Yo tengo un listado de 63 alumnos. Entonces me puedo hacer un dibujito. Por cada alumno voy a tener 2 notas. Y tengo 63. Entonces acá tendré la nota de la tarea 1, acá tengo la nota de la tarea 2, de la tarea 5, no importa el número. Acá tengo la nota de la tarea 1, acá tengo la nota de la tarea 5. Acá tengo la nota de la tarea 1, acá tengo la nota de la tarea 5. Esto es cada alumno. Y así voy a tener un conjunto de 63 alumnos. Tengo la nota de la tarea 1 y la nota de la tarea 5. Eso es lo que me dice. Yo tengo las notas de una tarea y las notas de otra tarea de cada uno de los 63 alumnos. Esos son mis datos. Y quiero el promedio general del curso. Entonces, pienso todo lo que usé. Para calcular el promedio, tengo que acumular y después voy a tener que dividir. ¿Qué tengo que acumular? Las notas. Esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces yo tengo muchas maneras de hacerlo. Una manera es decir, bueno, con lo que aprendí sin estructuras de datos, con un repetir para de 1,63, por alumno ingreso las 2 notas y las acumulo. Cuando terminé, ¿cuántas notas sumé? Si por alumno tengo 2 notas, ¿cuántas notas sumé? Si por alumno tengo 2 notas, ¿cuántos son los números que sumé para calcular el promedio? 126. Eran 63 alumnos. 63 alumnos, 63 notas de la tarea 1 más 63 notas de la tarea 2. Son 126 notas. Entonces, sumo, acumulo. Y cuando terminé, calculo el promedio, dividir por la cantidad de números que sumé, que acumulé. ¿Puedo resolverlo así? Puedo. Si nadie me da una idea de qué quiere que haga, yo con lo que aprendí hasta ahora lo puedo hacer. Ahora, si después para otra cosa necesito esas notas, yo, sí, a medida que ingreso voy acumulando, voy perdiendo las notas anteriores. Entonces, a ver, y si después quiero hacer otra cosa, o sea, para este ejercicio, quiero que quede claro, para este ejercicio, si yo resuelvo un repetir con 1 hasta 126, estaría perfecto resolverlo. Acumulo las 126 notas y después divido por todo lo que acumule. Sencillo. Pero no quiero trabajar así. Yo quiero poner todas las notas del alumno, tenerlas en memoria. Yo quiero tener todo este conjunto en memoria. Entonces, con lo que vi hasta ahora, yo puedo pensar que esto es un arreglo. Yo puedo pensar que eso es un arreglo y puedo pensar que este es otro arreglo, porque no vimos arreglos unidimensionales. Entonces yo puedo tener un arreglo de 63 notas con la tarea 1 y otro arreglo de 63 con la tarea 2, la tarea 5. Entonces acá tengo un arreglo
y acá tengo otro arreglo. Y trabajo con dos arreglos unidimensionales. Pero, me tengo que acordar de la carga. ¿Cómo se carga un arreglo? Para I de 1 a 63. Ahí no tengo un menos. De 1 a 63. Leer. Nota. De I. ¿No? Porque tengo un recorrido secuencial. Leer nota de I. Pusiste nota de 1, profe. Puse nota de 1. Leer nota de I. Fin, para. Entonces, este es el algoritmo básico. Yo tengo que ingresar y guardar. Ingreso, cada elemento lo ingreso en una posición. Tengo un conjunto finito y ordenado de entero. Eso es un arreglo. Cargué este. Este es el algoritmo básico para cargar un arreglo de forma secuencial. Listo. Ahora, yo digo que quiero tener dos arreglos, pero esos dos arreglos tienen que trabajar simultáneamente. Es decir, tienen que trabajar de manera apareada. ¿Por qué? Porque cuando yo ingrese las notas del alumno 1 de la tarea 1, también tengo que ingresar las notas de la tarea 5 del mismo alumno. Entonces, los quiero trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, a este arreglo yo lo llamo notas 1. Y este arreglo lo voy a llamar notas 2. Entonces acá le voy a poner notas 1 y acá le voy a poner notas, bueno, no le voy a poner 2, le voy a poner 5. Notas 5. Es un conjunto. ¿Cómo organiza los elementos en el conjunto? Con un índice, porque es un arreglo unidimensional. Entonces, así, cargo acá, cargo acá, cargo acá, cargo acá, cargo acá, cargo acá, cargo acá. Entonces, guardo todas las notas en la memoria. Entonces, una vez que tengo las notas en la memoria, digo, bueno, ahora sí quiero calcular el promedio. Bueno, calcular el promedio, ya cargué. Esto, el día de mañana, esto va a ser un módulo de carga. Cargué. Una vez que tengo esto cargado, tengo que calcular el promedio. Para calcular el promedio es acumular las notas y después dividir. Tengo que hacer esto que dijimos antes. Entonces tengo que recorrer en forma pareada estos dos. Recorro para ir acumulando. Recorro para ir acumulando. ¿Y cómo recorro para ir acumulando? También con un repetir para. Recorro en forma secuencial, porque por ahora estamos viendo eso nada más. Para acumular. Entonces tengo que declarar el acumulador en 0. Después tengo que acumular las notas. Así de sencillo. Entonces, ¿qué cambia en mi idea? Cambia en que como yo quiero guardar todas estas notas, en vez de leer y acumular, leer, acumular, leer, acumular, leer, acumular, porque si no acumulo antes de volver a leer, perdí la información, digo, no, yo voy a hacer el ingreso uno a uno, pero después voy a mantener todo en la memoria.
Entonces, voy a trabajar con dos arreglos unidimensionales apareados. ¿Por qué apareados? Porque los tengo que manejar simultáneamente. ¿Hasta acá alguien me quiere hacer alguna pregunta? No, no. Este no, este lo vamos a ver después. Este lo vamos a ver después. Y vamos a abrir, pensé que lo había abierto yo. Tengo que tener abierto acá, este. Entonces, fíjense, declaro los dos arreglos unidimensionales. Esta es mi memoria. Yo tengo una variable simple, tengo una variable compuesta, estructura de datos. Tengo otra variable simple, otra estructura de datos. Declaro las estructuras, declaro las variables simples. Fíjense que defino como real a cum, como real a promedio, porque en los arreglos voy a tener reales. Acá decidí trabajar con números reales. ¿Podría ser todo entero? Sí, pero si hago todo entero, ojo, después algo lo tengo que ponderar, porque me tengo que acordar lo que ya aprendí. Que si yo tengo todo entero, cuando haga acum, que es entero dividido en entero, pierdo la parte decimal del promedio. Entonces tengo que, todo lo que ya asimilé tengo que aplicar. Entonces, esto es lo que aprendimos la semana pasada. Acá estoy haciendo la carga de los datos. Alguien habilitó subtítulos. Está diciendo quién puede ver esta transcripción. A ver. Están compartiendo, sí, no pasa nada. Me avisa todo, amiga. Ingresamos los datos y después, una vez que tengo todo ese conjunto en la memoria, calculo el promedio. Acumulo. Acá voy sumando las dos notas. Cuando salí de este para, calculo el promedio. Fue lo que dijimos. Entonces, ¿qué tengo que aprender nuevo? Tengo que tomar decisiones, tengo que decidir, bueno, ¿yo cómo quiero trabajar? ¿Quiero tener todas las notas en la memoria? Listo, primero hago eso. Luego, solamente recorro la estructura. Entonces, tengo que aprender el manejo de recorrer la estructura, que es lo que ustedes tenían que ver para hoy también. En el apunte que teníamos estos algoritmos. Inicializar, acá acumula en una posición del arreglo, la carga, porque eso se va repitiendo, por eso es práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más. Profe, si yo no quiero trabajar con dos arreglos apareados, ¿yo no puedo lo mismo resolverlo con un arreglo bidimensional? ¿Qué es un arreglo bidimensional? Es un arreglo, o sea que va a ser un conjunto finito y ordenado, homogéneo, finito y ordenado de datos. Esto es un arreglo bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque tiene dos índices, uno para la fila y uno para la columna. Esto es lo que ustedes tenían que tener leído para hoy. Entonces, ¿a qué difiere del otro? Y que organiza sus datos
con 2 índices. Entonces, para identificar a un elemento, ¿qué necesito? El índice de la fila y el índice de la columna. Ahora, ¿es una estructura estática? Es una estructura estática. ¿Cuántas filas voy a tener? Bueno, si decido que acá las filas son los alumnos, voy a tener 63 filas. ¿Y cuántas columnas? Y una columna para las notas de la tarea 1 y una columna para las notas de la tarea 2, de la tarea 5. ¿Puedo? Sí, mientras que las notas de la tarea 1 y las notas de la tarea 5 sean del mismo tipo, ¿por qué no voy a poder reunirlos bajo un mismo nombre, organizándolos a ese conjunto de datos con 2 índices? Entonces, y si en vez de trabajar con arreglos apareados, armo un arreglo bidimensional, ¿puedo? Puedo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo trabajo un arreglo bidimensional? Ocupa posiciones consecutivas de la memoria, pero necesito 2 índices, un índice para la fila y un índice para las columnas. Entonces, ¿qué voy a tener? Estructuras iterativas anidadas. Voy a tener un para y adentro otro para. Uno que recorra la fila y otro que recorra la columna. Entonces, esta estructura va a tener una complejidad extra, que yo voy a cargar en forma secuencial, pero quiero cargar en forma secuencial así. Después paso a la segunda fila, paso a la tercera fila. O sea, quiero cargar por fila o puedo querer cargar por columna en forma secuencial también, ¿por qué no? Entonces ahora acá tengo 2 maneras distintas de poder cargar, por fila o por columna. Pero eso es jugar con lo que ya aprendí. Voy a tener que tener una estructura iterativa, adentro otra estructura iterativa, una estructura que me dé el índice de la fila, otra que me dé el índice de la columna. Entonces yo digo, para la fila 1, afuera, que varíe la estructura iterativa interna en la columna. ¿Qué me carga? Por fila. Porque si adentro tengo el que me varía la columna, el que varía más rápido, carga por fila. Bueno, digo, no, yo voy a querer cargar por columna, entonces el para externo tiene que ser el de columna para que varíe más rápido la fila. Entonces, ¿qué tiene de complejo trabajar con estructuras de datos? Y en este caso, ya sea un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional, ¿qué me tengo que familiarizar? Con el uso de índice. Me tengo que familiarizar con la estructura que estoy aprendiendo. Porque después no tengo nada nuevo. Me voy a la clase y digo, yo quiero guardarlo en un arreglo bidimensional. O sea, el mismo ejercicio lo puedo resolver, ya les dije, 3 maneras distintas. Entonces, si esto es un arreglo, ¿qué necesito? El nombre de la estructura. ¿Y qué más necesito? Los índices. Este es el rango de fila, este es el rango de columna. Esto es algo que siempre me voy a tener que acordar. Cuando yo tengo un arreglo bidimensional, ¿cómo se identifica un arreglo bidimensional? Con el nombre y después tengo acá la cantidad de filas y acá la cantidad de columnas. Esto es fijo. Esta es la manera de identificar a un elemento de un conjunto cuando ese conjunto se trata de un arreglo bidimensional porque organiza sus datos en filas y en columnas para poder identificarlo. Entonces, el nombre del conjunto, qué fila y qué columna. Esto es fijo, esto yo no puedo cambiar este orden por nada del mundo. Bueno, ¿cómo ingreso los datos? Con el leer. ¿Qué tengo acá?
cada una de estas posiciones. Nombre, fila, columna, nombre, fila, columna, nombre, fila, columna, nombre, fila, columna. Con variables I y J. ¿Y quiénes son I y J? Las variables del control del para. Para una variable I que varía de 1 a 63, me para primer fila. Adentro una variable J que varía de 1 a 2, primer columna. Estoy parada acá. Leer notas de IJ. Me dice que el primer número que ingrese el usuario me lo guarde en la primer fila, primer columna del conjunto. Fin para. Vuelve acá. J vale 2. Entonces sigue en la primer fila, pero va a la otra columna. Entonces el segundo elemento que me ingresa el usuario va a ir a la primera fila en la columna 2. Fin para, vuelve. J es mayor que 2, entonces se va. Fin para, vuelve. Ahora I vale 2, pasa a la segunda fila. Entonces no tengo nada nuevo, porque tengo que saber hacer esto, cómo funciona tengo que saber, porque lo único nuevo es esto. ¿Cómo identifico al conjunto? Nada más. Acá cargué los datos por fila. ¿Lo puedo hacer por columna? Sí, si quisiera, hubiera querido yo hacerlo por columna, este es el que teníamos por fila. Lo quiero por columna. Listo. Acá irá J, que va a ir de 1 a 2. Y acá irá I, que quiere ir de 1 a 63. Entonces, para la columna 1, variame la fila de 1 a 63. Mientras que J se mantiene constante, varía la fila. Entonces, ¿qué me carga? Por columna. Varía 63. Me cargó toda la primera columna. Cuando vale I 64 pasa y J vale 2. Y empieza. Entonces me carga por columna. Yo no toqué esto. Yo jugué con las estructuras iterativas que ya aprendí. Por eso es muy importante tener bien en claro cómo funciona un repetir para a estas alturas. Y acá tengo el mismo algoritmo para cargar un arreglo bidimensional, pero por columna. Que juego con las estructuras. Y esto es siempre igual si lo quiero, la carga es secuencial. Porque un arreglo ocupa posiciones consecutivas de la memoria. Es lo mismo que ya vimos la semana pasada. ¿Alguna duda? Fíjense, cargué los datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recorrer la estructura. Che, ¿cómo la querés recorrer? ¿Por fila? ¿Por columna? Bueno, acá, para mostrarle justamente, lo hice por columna. ¿Y qué hice? Por columna, afuera tengo el índice de la columna y adentro el de la fila. ¿Qué es lo que me tengo que acordar? Porque esto no cambia. Acá tengo fila, columna, siempre. El primer índice que yo pongo acá me indica la fila. El segundo índice que pongo acá me indica la columna. Entonces yo tengo que jugar con las variables del control, que controlan el ingreso de los datos. En este caso, que controlan la ejecución de cómo voy a ir acumulando las notas. Entonces, para que quede ejemplificado los dos, acá cargué por fila y acá acumulé por columna. Entonces, cuando yo salí de acá, ¿qué hago? Divido.
y calculo el promedio. O sea, el ejercicio es el mismo. Lo único que, ¿qué pasó? Lo quise organizar distinto en la memoria. Quise trabajarlo así. No quise trabajar con 2 arreglos apareados. No quise trabajar con un único conjunto con notas para que el usuario me ingrese 126 notas, una atrás de la otra y acumule. Ingresa, acumule, ingresa, acumule, ingresa, acumule. Que así lo podría haber hecho acá con una variable simple. Que me ingrese 63 notas. 126, perdón, notas. Entonces yo decido cómo quiero organizar los datos. Entonces ahora tengo muchas más Este capítulo, formas que es de el resolver un capítulo 5 ejercicio. del libro, Lo primero que voy a tengo que mostrar acá, decidir es cómo administro los datos. Acá eh, da lo mismo que lo haga de una, el de otra, capítulo de otra. Va a haber 5 es situaciones subalgoritmos, en ¿sí? las que Este no es lo tema mismo ya, la situación, subalgoritmos completo, lo es que tema tenga que del llegar a segundo resolver, parcial, ¿sí? me va a Pero decir le sirve el qué repaso tengo de que hacer. funciones que está dentro de Como por subalgoritmos. ejemplo, me están escuchando, ¿no? Porque ahora viene un Sí, sí. ejercicio. Viene un ejercicio. Lo van a leer y van a pensar ustedes. ¿Sí? Van a pensar ustedes. Porque con lo que aprendimos acá lo van a poder hacer. Dice, durante el año 2019, cada vez que en una sucursal se realizaba una venta, se registraba en una planilla como la siguiente. Entonces, en esta planilla, cada vez que en una sucursal se realizaba una venta, número de sucursal, el mes, el día, el número del vendedor, el número de factura y el monto de la venta. Entonces pensemos, ¿qué me dice? Bueno, no sé, yo tengo que ir, la sucursal de qué, no me dice. No sé, una sucursal que vende pantalones. Cada vez que entraba una persona a comprarse el pantalón, si compraba, entonces se registraba la venta realizada. Entonces, en un día, en una sucursal, yo puedo tener muchas ventas. En un mes, en una sucursal, puedo tener muchas ventas. Esta es un ejemplo. Los datos de la planilla no siguen ningún orden, no se sabe cuántas ventas se realizaban en una sucursal en un día. No tengo ni idea cuánta gente podía llegar a entrar a comprarme pantalones en cada una de las sucursales. O sea que este es un problema que hasta acá viene con lo que ya vi para el parcial 1. Tengo que ver, tengo un conjunto, cantidad de veces desconocida, tengo otro conjunto, a lo mejor cantidad de veces conocida. La sucursal es un número entero de 1 a 7, el número de mes es un número entero de 1 a 12, el número del día es un número entero de 1 a 31, el número del vendedor es un número entero de 1 a 5, el monto de factura es un número entero secuencial mayor a 0, el monto de la venta es un número real mayor a 0. Entonces me solicita, yo tengo ese listado, lo tengo en la hoja ese listado, yo a ese listado lo voy a tener que procesar para ingresar la información a la memoria en base a lo que me pide. Se solicita procesar la información de la planilla a fin de generar en memoria. ¿Y qué me pide que genere en memoria? Me pide una estructura de datos de nombre sucutot que contenga el total anual de venta de cada sucursal. ¿Cuántas sucursales tiene la 7. empresa? ¿Cuántas sucursales? 7. 7. Entonces, si yo tengo el total anual de ventas de cada sucursal, el total anual de ventas de cada sucursal, ¿cuántos totales anuales de ventas voy a tener? 7. 7.
Uno por cada sucursal. Total anual de venta de la sucursal 1, total anual de venta de la sucursal 2. Entonces, primero, ¿qué es el total anual de venta? Un acumulador. Es un acumulador. O sea, yo sí tengo, supongamos que yo tengo una sola sucursal, la sucursal 1, y yo quiero, registré para la sucursal 1 todas las ventas que se hicieron en cada día, cada vez que se hacía una venta se registraba. ¿Cómo saco el total anual? Lo voy sumando. ¿Qué sumo? El monto de las ventas de la primera sucursal, el año, el monto de las ventas de la segunda sucursal. Muy bien, yo primero imagino que tengo una sola sucursal, entonces lo que quiero es el monto de una sucursal. Entonces yo podría, con mi cabeza antigua, decir, bueno, yo no me puedo declarar 7 variables. Sí, me puedo declarar 7 variables. Y entonces, según sea, la sucursal 1, 2, 3, incremento uno, otro u otro. ¿Lo puedo resolver? Sí. Y si en vez de 7 son 70, ¿me declararía 70 variables? No. Che, ¿no hay otra manera de hacerlo? No me pide variable, me pide específicamente una estructura de datos de nombre. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Un conjunto. Me da el nombre. Yo tengo que ver de todo lo que aprendí, yo voy a tener que ver qué me conviene más. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué me pide? ¿Sí? Vamos a copiar esto en nuestro pizarrón. Oh, equivoco de ejercicio. Tengo esto y de esto, que lo tengo que procesar, yo voy a tener que crear esto. Una estructura de datos de nombre Sukutop. La estructura de datos, ¿qué contiene? El total anual de ventas. Un total anual. ¿De qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de datos le pondrían a una variable que va a ir guardando los totales? ¿Qué tipo de datos le pondrían? ¿Entero? ¿A los totales? A ver, acá tengo los montos. Yo voy a sumar esto, más esto, más esto. Ah, no, real. Ahí vi. Real, muy bien. Real, ya tengo solucionado esto. Y es Suku Tot, el nombre. Ahora, es una estructura de datos que tengo que poner ahí adentro. El X. ¿Qué tamaño va a tener la estructura de datos? 7. Muy bien, 7. Ya está. Lo dibujo ese conjunto. Me dibujo el conjunto. Es ese.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 sucursales. Tengo 7 sucursales. Acá, voy a tener que guardar el total. Acá voy a tener que guardar el total. Proceso esto. Estos son renglones. Yo tengo que ingresar todo esto. Porque sí o sí lo tengo que procesar. Lo uso, no lo uso, yo lo ingreso. Entonces, bueno, voy a tener una variable número de sucursal, una variable número de mes, una variable número de día, una variable número de vendedor, una variable número de factura, una variable monto de venta. Porque yo todo esto lo tengo que ingresar en la memoria. ¿Cómo ingreso los datos a la memoria? Repetir para. ¿Qué acción primitiva me permite ingresar los datos en la memoria? Leer. El leer, muy bien. Entonces, yo voy a necesitar todas estas variables, una por cada columna. Todas me decían que eran enteras, menos el monto que es real. Entonces yo sé que voy a tener que hacer el leer para ingresar esto. Leer. ¿Qué voy a tener que leer? Voy a tener que leer todo esto. Yo voy a tener que leer todo eso. Una vez que leo esto, ¿sí? Yo leo todo esto. Me dice que cree, yo tengo que procesar esto para crear en memoria esto. Entonces yo estoy procesando la planilla para crear en memoria esta estructura. Una vez que tengo eso, mi estructura se llama sukutot. Yo a sukutot sé que le voy a tener que sumar el monto. Entonces pienso, a ver, sukutot es esto. Yo leo esto. Leo, ¿qué tengo acá? El número de sucursal. Entonces, en este arreglo, en la posición dada por el número de sucursal, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Esto cómo funciona? Funciona como un acumulador. Yo acá voy a tener que ir acumulando. ¿Qué acumulo? Los montos. La primera sucursal es 1. Bueno, anda a la posición 1 y acumula. ¿Qué acumulo? El monto. A lo que tenía Sucutot de ese número de sucursal, súmale el monto. ¿Y ahora qué tenés que hacer? Leer otro. ¿Qué sucursal es? ¿La misma? Acumula acá. No, no. Entonces, antes, yo voy a tener que, ¿qué? Antes, voy a tener que en algún lugar también hacer la inicialización. Repetir. Y que va a ir de 1 a 7. Sucut de I. ¿Qué le voy a poner? 0. Porque es un acumulador. Lo tengo en 0. Y ahora esto.
Ingresé una fila, acumulé en el lugar que corresponde. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ingresar otra fila. A esto lo voy a tener que repetir. Pero, ¿sé cuántas filas tengo? ¿Sé cuántas filas tengo? No. 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 Entonces, como no sé cuántas filas tengo, esto nada tiene que ver con estructura de datos. Es caso 2 del mientras. Caso 2 del mientras. La primer sucursal la tengo que ingresar afuera. Porque ¿cuál va a ser mi fin de dato? Repetir mientras. ¿Qué me dice acá el dibujito? Un 0. Mientras num sub sea distinto de 0. ¿Qué voy a leer? Leo todo lo otro. Adentro de repetir mientras, porque necesito una estructura iterativa, pero no el para. Necesito el mientras. Si necesito un mientras, necesito un fin de mientras. ¿Puedo ingresar el número sucursal a un número distinto? Sí. Entonces voy a ir a esta sucursal y como tengo que garantizarme que el número sea distinto de 0 entre uno y otro, ¿qué voy a usar acá? Voy a validar el número de sucursal. Valido el número del sucursal, que tiene que ser un número entre 0 y 7. Mientras que sea distinto de 0, está declarada, está definida. No me tengo que olvidar de variar el número de sucursal acá adentro. No me tengo que olvidar de validar. Y después le voy a decir fin mientras. Y acá acumuló. ¿Y qué pasa cuando salí de acá? Ya me creó en memoria esa estructura. Entonces, ¿qué tengo de nuevo? Que acá no tengo una carga secuencial. Estoy ingresando los datos de una planilla para crear una estructura de datos y voy ingresando en cada posición acá. ¿Quién me la da? Mi número de sucursal. Y entonces, ¿cómo proceso la información? Esto ya lo aprendí. Tengo una planilla, conjunto no definido. Entonces, fíjense que yo, mecánico, todo mecánico, porque ya lo aprendí. Es lo de antes. Caso 2 del mientras, donde la variable centinela es la variable que uso para el ingreso del dato. Son varias las variables que tengo para el ingreso del dato, pero una de ellas, el número de sucursal, es la que me da el fin de mi planilla. Entonces, la ingreso afuera, porque tiene que estar, aparte declarada, definida. Tengo que estar seguro que el número es un número entre 0 y 7, entonces me conviene validarlo, no hace falta que me lo digan, tengo una obligación. Entonces después ingreso todos los otros datos. No lo uso, profe, no importa, yo tengo que procesar toda la planilla. Y uso después lo que necesito. Lo otro lo perdí, bueno, lo perdí, no importa. Pero así lo voy creando. Entonces, ¿qué uso? Todo lo que aprendí lo fui integrando y lo estoy ahora. Tengo que aprender a usar cómo funciona la estructura. Por eso es muy importante que ustedes hagan muchas clases por el escritorio. Muy importante. Acá, fíjense, tenemos una estructura de datos de nombre sucumes que contenga para cada sucursal el total mensual de ventas. Sucumes, para cada sucursal el total mensual de ventas. De lo que aprendí hasta ahora. Control C. Me lo copio en otro pizarrón. Tengo esta planilla. Pero ahora me concentro en esto. Una estructura de datos sucumes que contenga para cada sucursal el monto total mensual de ventas. Para cada sucursal el monto total mensual de ventas.
¿Qué estructura tengo que crear? ¿Qué estructura voy a tener que crear? ¿Qué me pide? Arranco por lo fácil. ¿Qué nombre? Sucumes. Tengo el nombre para declararla. ¿De qué tipo? Entero, ¿Por qué? porque no es un mes. ¿Pero qué del mes? ¿Qué quiero guardar del mes? El total de ventas. Claro, antes era el total anual de ventas, ahora es el total mensual de ventas. Entonces, ¿de qué tipo? Real. Real. Listo, hasta ahí vamos bien. Pero ahora tengo que definir el conjunto y ahí pienso, ¿qué es lo que me pide? ¿Qué me pide? Por sucursal. Por sucursal el total mensual de ventas. Por sucursal el total mensual de ventas. ¿Cuántos meses tiene un año? O sea, 12 meses tiene un año. Entonces, pienso, por cada sucursal, bueno, para la sucursal 1, total mensual de ventas. Sucursal 1, total de ventas mes 1, total de ventas mes 2, total de ventas mes 3. O sea, yo necesito para cada sucursal los totales que obtuvo en cada mes de los meses del año 2019 creo que era. Entonces, ¿qué puedo armar? Un arreglo bidimensional. ¿Podría trabajar con 2 arreglos apareados? Sí, podría, pero sería una locura. Entonces, ¿qué me hago? Y bueno, ¿qué conjunto voy a tener? Voy a tener 7 sucursales y voy a tener 12 meses. ¿No podría haber pensado que tengo 12 filas y 7 columnas? Sí. Yo decido cómo administro los datos en la memoria. ¿Y qué es esto? Otro acumulador. Lo voy a poner en 0. ¿Qué necesito? Un para y adentro otro para. Y cuando lo cargue, lo voy a ir ingresando. Ahora necesito el número de sucursal y el número de mes. Van a ser mis índices. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que empezar a hacer, porque es la dificultad que tenemos en el segundo parcial. Y necesito saber las estructuras, cómo funcionan. Por eso ustedes se tienen que sentar a practicar. Por eso, este ejercicio, este ejercicio, que yo lo llamo un ejercicio integrador ampliado, ustedes lo tienen que resolver. Ustedes tienen que hacer ese análisis. Y fíjense, es lo que siempre venimos trabajando. ¿Cuáles son mis datos? Y ahora viene, ¿cuáles son mis datos? Y de los datos que tengo, ¿cómo los tengo que administrar en la memoria de, me pide que haga esto, me pide que haga esto? Y eso es lo que hacemos. Pues este es un ejercicio integrador. Tienen un montón de ejercicios integradores. Este ejercicio sí se los voy a subir después para que lo tengan con el algoritmo resuelto, pero ustedes háganlo también. Háganlo tras el prueba de escritorio de todos los ejercicios. Es la única manera de familiarizarse con el uso de estructuras. Abrirme la cabeza de qué estructura es la mejor, lo adquiero con práctica.
Si yo no practico y no empiezo a darme cuenta, porque leo y tengo que yo captar solo qué es lo que necesito, qué es lo más conveniente. Eso lo adquiero con práctica, no hay otra. Y la práctica la tienen que hacer ustedes, antes que se los diga el profe cómo se resuelve. Porque si no, después es fácil. Y en el parcial no les vamos a decir nosotros qué estructura tienen que usar. Ustedes se tienen que dar cuenta. Entonces este ejercicio después se los voy a subir para que tengan el enunciado y ustedes se sienten a hacerlo. Pero la profe ya explicó. Entonces tiene que ser más fácil. Y se tienen que sentar a hacerlo. Este ejercicio sí va a estar después en el libro para que ustedes lo puedan hacer. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Este es el primer ejercicio de integración porque acá lo más importante es, en base a lo que se pide, descubrir qué estructuras tengo que hacer. Y fíjense que yo partiendo de un conjunto indefinido, formé dos estructuras estáticas. Uno, el tamaño me lo da el número de sucursal, la cantidad de sucursales, y el otro, el tamaño me lo da la cantidad de sucursales y la cantidad de meses. Entonces, eso es procesar la planilla. Que yo fui ingresando y fui creando estructuras donde fui realizando cálculos en esas estructuras. Haciendo uso de todo lo que ya aprendí antes. Bueno, vamos a cerrar este entonces, que después se los voy a pasar y vamos a avanzar más. Porque acá no nos queda otra que avanzar. Tenemos esta situación problemática donde, fíjense, seguimos razonando con situaciones problemáticas. Dadas las notas de la tarea 1 y de la tarea 5 realizadas en semana 3 y 7 de aislamiento social por COVID-19 para los alumnos, para los 63 alumnos de un curso, calcular y mostrar el promedio de cada alumno y el promedio general del curso. Es siempre lo mismo. ¿Puedo trabajar con arreglos apareados? Sí. Decidí trabajar con una matriz o un arreglo bidimensional, una tabla de 2 columnas. Buenísimo. Calcular y mostrar el promedio general del curso, lo que hicimos siempre. Pero ahora me agrega el promedio de cada alumno. Bueno, ¿cómo quiero trabajar? ¿Quiero llevar todos los datos a la memoria? Sí, listo. Y decido en un arreglo bidimensional. Una vez que tengo esto, yo puedo recorrer. Y después también tengo que seguir tomando decisiones para calcular el promedio de cada alumno. ¿Calculo y muestro? ¿O también calculo los promedios, los guardo en una estructura? O sea, yo acá ya te tomo decisiones. ¿Cómo quiero? ¿Calculo y muestro? ¿O primero hago todos los cálculos y después me ocupo de mostrar? Entonces esas son decisiones importantes porque si yo quiero guardar el promedio de los 63 alumnos, necesito una estructura. ¿Es necesario guardarlos? ¿No es necesario guardarlo? Acá me da lo mismo. Acá, por el tipo de problema, me da lo mismo, porque no me dice. Entonces yo decido. Puedo ir calculando y mostrando, o puedo decidir guardarlos acá. Sí. En mi cabeza, haciendo una especie de programación modular, bueno, Primero me cargo todos los datos en la memoria. El mismo algoritmo que antes. Después decidí, recorro para ir acumulando y voy guardando. Recorro para ir acumulando y voy guardando. En uno
el acumulador del alumno y en el otro el acumulador general. Cuando yo salí de esta estructura iterativa, entonces calculo el promedio. El promedio del alumno. Entonces yo acumulo por alumno, acumulo el general. Cuando salgo, que ingresé las 2 notas del alumno, calculo el promedio del alumno. Vuelvo para el general, paso a otro alumno. Y así. Entonces voy recorriendo y voy creando una estructura donde voy calculando el promedio. Esto es jugar ya con lo que... No tengo nada nuevo. Estoy jugando con todo lo que aprendí. Necesito familiarizarme con el uso de la estructura. Arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales, arreglos apareados. Y entendí esto. Un arreglo organiza sus datos haciendo uso de índices. Tengo que jugar con el uso del índice, sabiendo que el índice indica la posición que ocupa el elemento dentro de la estructura. Nada más. Después es sentarme a hacer, para practicar y familiarizarme con el uso de esa estructura. Entonces ahora sí, vamos a algo nuevo. Le agregamos a las notas el legajo del alumno. Acá, profe. Ahora ya no puedo tener un arreglo bidimensional. ¿Yo puedo todo esto hacer un arreglo bidimensional? No, ¿por qué no? ¿Por qué no podría armar con todo eso un arreglo bidimensional? Porque tendría que ser tridimensional. No. Si Nosotros no pones vamos. 3, Nosotros teníamos 12 meses recién y armamos un arreglo bidimensional. Un arreglo bidimensional es porque voy a tener en uno la cantidad de alumnos que tengo y en el otro los datos de ese alumno. Yo en una tendría el legajo, en el otro la nota y en el otro la otra nota. ¿Por qué no podría yo armar un arreglo bidimensional con 3 columnas? ¿Qué característica tiene un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional? Búsquenme la definición de arreglo. Busquen la definición de arreglo. Díganme qué es un arreglo. Porque no tenía que ser de un mismo conjunto de datos para poder... Muy bien. Está mal expresado, pero entendí lo que me quisiste decir. Excelente. Los datos tienen que ser del mismo tipo. Del mismo tipo, sí, eso quise decir. Exacto. Tienen que ser, es un conjunto homogéneo. Y acá es heterogéneo, porque el legajo es carácter y los otros son números. Entonces yo no puedo decir que eso puede ser un arreglo bidimensional. Porque acá tenemos un caso particular de arreglo. Si ustedes leyeron, teníamos un caso particular de arreglo, que eran las cadenas. ¿Qué es una cadena? Es un conjunto de caracteres. Entonces, es un caso particular de arreglo, porque al ser una cadena va a haber funciones que nosotros vamos a poder usar. Entonces, si ustedes leyeron esto, nosotros tenemos acá, esto es un arreglo. Estoy guardando una palabra, un año. Acá